Durante siglos, teólogos y estudiosos han intentado descifrar las señales, los rasgos y las intenciones más ocultas del que será el enemigo final del pueblo de Dios, el Anticristo. Pero entre tantas preguntas sin respuesta, una de las más controversiales ha emergido con fuerza. ¿Cuál será su orientación sexual? ¿Será el Anticristo un hombre sin deseo por las mujeres? ¿Será homosexual, asexual o simplemente alguien carente de afecto humano? El libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 37 afirma: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y a partir de esta declaración, las interpretaciones se han multiplicado. Algunos teólogos enseñan que esto revela una naturaleza homosexual o perversa, en línea con un espíritu de contradicción hacia todo lo que Dios ha establecido. Otros creen que será totalmente frío y desprovisto de afecto, un instrumento puro de manipulación y poder. Y hay quienes afirman que su falta de amor por las mujeres será simplemente una señal de su compromiso con el dominio absoluto, sin distracciones, sin emociones, sin necesidad de afecto humano. Pero más allá del debate, algo es seguro: el Anticristo no reflejará amor, ni compasión, ni vínculo humano verdadero. Y esto podría revelarnos pistas importantes sobre su naturaleza, su carácter y su influencia en un mundo que cada vez más rechaza someterse a las leyes de Dios. Estimado oyente, en este video estaremos compartiendo nuestro punto de vista sobre este tema. Queremos dejar en claro que se trata de una interpretación basada en la palabra, pero entendemos y respetamos que existen otras posturas entre estudiosos y hermanos en la fe, las cuales valoramos en el amor del Señor. Antes de continuar, cuéntanos, ¿cuál crees tú que será la orientación sexual del Anticristo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas. Empezamos. A lo largo de la historia de la interpretación bíblica y profética, se han planteado muchas preguntas sobre la identidad del Anticristo, incluyendo su carácter, su comportamiento moral y su relación con el orden natural establecido por Dios. Una de las discusiones más controversiales, pero recurrentes en algunos círculos escatológicos, es si el Anticristo tendrá una orientación homosexual. Esta idea no nace de un pasaje explícito, sino de una interpretación específica de un versículo en el libro del profeta Daniel, y de ciertas señales culturales y espirituales que, según algunos estudiosos, caracterizarán al hombre de pecado. En Daniel capítulo 11 versículo 37, se lee lo siguiente acerca de este personaje profético: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras. Consideremos algunas de ellas. Número 1. Postura que sugiere homosexualidad. Esta visión sostiene que el Anticristo no sentirá atracción por las mujeres, porque su inclinación estará desviada del diseño original. Algunos autores modernos, al observar el auge de la ideología de género y la normalización de prácticas homosexuales en los gobiernos y en las plataformas globales, interpretan este detalle como un indicio de que el Anticristo podría personificar esta rebelión sexual en su propia vida. En este marco, su falta de interés por las mujeres sería un símbolo de su adhesión a una agenda moralmente corrompida. Número 2. Postura que apunta a un celibato frío y calculador. Otros teólogos proponen que el Anticristo no será homosexual, sino simplemente alguien completamente desapegado de los afectos humanos, sin interés en el amor, la familia o el romance. Su falta de atracción por las mujeres no reflejaría una desviación, sino una decisión estratégica de no permitir que ningún vínculo emocional debilite su agenda de dominio global. Para estos intérpretes, el Anticristo sería una figura carente de compasión, utilitaria y centrada en el poder absoluto. Número 3. Postura que lo vincula con el ascetismo pagano. Algunos estudiosos relacionan este texto con antiguas prácticas de los reyes del mundo antiguo, que en su afán de divinizarse, renunciaban a los afectos humanos para demostrar que eran más allá de los hombres. En este sentido, el Anticristo seguiría una línea similar.
despreciaría todo lo humano, incluido el amor natural entre hombre y mujer, para exaltarse a sí mismo como un dios. Así, su indiferencia hacia las mujeres sería parte de su propaganda mesiánica falsa y blasfema. Ahora bien, más allá de las posturas teológicas y escatológicas existentes, me gustaría expresar cuál es la postura que personalmente sostengo sobre la sexualidad del anticristo, siempre con respeto hacia las opiniones de los demás. A la luz de las escrituras, de los tiempos que vivimos, y del espíritu de confusión que se está apoderando del mundo, creo firmemente que el anticristo será homosexual. No como una simple orientación privada, sino como una declaración pública y desafiante contra el diseño original de Dios. Pienso que su desprecio por el amor de las mujeres, como se menciona en Daniel capítulo 11 versículo 37, no será una figura retórica, sino una manifestación literal de su condición. El anticristo, en mi opinión, adoptará una identidad sexual que representará abiertamente la perversión del orden divino, sirviendo como símbolo máximo de la rebelión moral y espiritual de la humanidad en los últimos tiempos. Hemos de considerar que Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 presenta al anticristo en estos términos: el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo será la personificación de Satanás, su hijo espiritual, el instrumento humano del dragón para gobernar la tierra en los últimos tiempos. Su conducta no será la de un líder común, sino la de un hombre pecador en extremo, completamente entregado a la impiedad, a la arrogancia y a la perversión. Aunque al principio se presentará como un hombre justo, sabio, compasivo y lleno de promesas de paz, una imitación diabólica de Cristo, su verdadera naturaleza será la de un falso Mesías, un lobo con apariencia de cordero. Se levantará como la figura más carismática de la historia, pero su alma estará profundamente corrompida. Durante su gobierno, la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo serán promovidos a nivel mundial como norma cultural, política y espiritual. Será parte de la estructura moral de su reino. Ya no será simplemente tolerado como una opción, sino exaltado como símbolo de progreso y libertad. Todo aquello que represente el diseño original de Dios será atacado, ridiculizado y suprimido. La familia bíblica, el matrimonio entre hombre y mujer, la identidad sexual dada por el Creador, serán vistos como ideas obsoletas y peligrosas. Y esta tendencia no es nueva. Ya estamos viendo cómo este espíritu anticristiano opera en el mundo. Hoy en día, líderes políticos, actores de fama mundial, deportistas influyentes, artistas galardonados y empresarios multimillonarios han declarado abiertamente su homosexualidad. Lejos de recibir oposición, son celebrados, aplaudidos, promovidos y hasta divinizados. La humanidad se jacta de ser libre, de respetar todos los derechos, sin importar que esa libertad signifique una abierta rebelión contra Dios y sus mandamientos. Esta misma perversión ha sido visible a lo largo de la historia, especialmente en los imperios más decadentes. Un claro ejemplo de ello fue Roma, cuya cultura sexual reflejaba una distorsión profunda del diseño original de Dios. Los hombres romanos podían mantener relaciones sexuales con otros varones sin que esto afectara su imagen de virilidad o su posición social, siempre que desempeñaran el rol activo o dominante en el encuentro. Las parejas masculinas socialmente toleradas en este contexto solían ser esclavos, libertos, prostitutas y artistas, cuyo estilo de vida los colocaba en una zona ambigua de marginalidad conocida como la infamia. Debido a ello, quedaban excluidos de los derechos y protecciones legales que se otorgaban a los ciudadanos libres, incluso cuando técnicamente ya no eran esclavos. Este marco cultural y moral se reflejaba también en la conducta de la élite política, especialmente entre los emperadores, cuya vida privada estuvo frecuentemente caracterizada por el desenfreno sexual y la transgresión de toda norma establecida. No es casualidad que el Imperio Romano, territorio del cual muchos estudiosos creen que surgirá el anticristo, se haya convertido en un símbolo de corrupción espiritual. Sus líderes abrazaron una práctica sexual desenfrenada que contradecía abiertamente el orden moral dispuesto por Dios, convirtiendo la inmoralidad en un rasgo distintivo del poder.
Uno de los más notorios fue el emperador Nerón, quien no solo persiguió brutalmente a los cristianos, sino que también contrajo un matrimonio ceremonial con un joven esclavo llamado Sporo, a quien castró y obligó a vestirse de mujer. Nerón trataba públicamente a Sporo como su esposa, e incluso lo exhibía en actos oficiales. Luego, en otro momento, se casó simbólicamente con otro hombre, asumiendo él mismo el papel de la esposa. Otro ejemplo fue Calígula, quien es recordado no solo por su gobierno tiránico, sino también por su conducta escandalosa y libertina. Las fuentes antiguas, como Suetonio y Dion Casio, lo describen como un gobernante que transgredió todos los límites morales y sexuales de su tiempo, tanto públicos como privados. En cuanto a su vida sexual, Suetonio afirma que Calígula mantenía relaciones tanto con mujeres como con hombres, incluyendo figuras de alto rango y sirvientes por igual. Se le atribuyen encuentros sexuales con Marco Emilio Lépido y con el actor Mnester, así como con diversos jóvenes y prisioneros, muchos de ellos obligados. Las crónicas mencionan que usaba su palacio como burdel y que durante banquetes públicos se dedicaba a observar o participar en actos sexuales con hombres y mujeres por igual, como forma de humillación o exhibición de poder. También circulaban sátiras y canciones que hacían alusión a su comportamiento homosexual pasivo, algo que en la cultura romana era motivo de burla y deshonra para un hombre libre. Otro ejemplo fue Heliogábalo, un joven emperador conocido por su depravación. Se vestía como mujer, se prostituía en palacios e incluso ofreció recompensas a quien pudiera poseerlo sexualmente. Heliogábalo se autodenominaba como esposa de varios hombres y quería que lo operaran para convertirse en mujer. Su obsesión con la identidad sexual fue tan extrema que incluso provocó escándalo dentro del libertino Senado romano. Fue asesinado a los 18 años, pero su reinado quedó marcado por el desenfreno, el caos moral y el culto a lo profano. También tenemos a el emperador Adriano, cuya relación con el joven Antínoo fue tan intensa que tras la muerte de este, ordenó su deificación, le erigió estatuas por todo el imperio, le dedicó templos y promovió su culto como si fuese un dios. La figura de Antínoo se volvió un símbolo de belleza masculina homosexualizada, y muchos jóvenes comenzaron a imitarlo. Así, la relación entre Adriano y Antínoo se transformó en propaganda cultural de una nueva moralidad. También se puede mencionar a Trajano, el primer emperador hispano del Imperio Romano, de quien se afirma que, a pesar de estar casado, era en realidad homosexual y mantenía todo tipo de relaciones con jóvenes soldados. Estos emperadores, aunque distantes en el tiempo, representan un patrón profético, gobiernos con autoridad absoluta, que se entregaron a la perversión sexual, usando su poder para imponer una nueva visión del mundo. Lo que era pecado fue exaltado, lo que era santo fue perseguido. ¿No es acaso esa la misma agenda que vemos hoy en los sistemas globales? El anticristo no será diferente, más bien, será la cúspide de todo este modelo. Su vida, su conducta, sus leyes y sus discursos estarán impregnados de perversión elevada a virtud. Establecerá leyes que normalicen lo que Dios aborrece y castigará a quienes aún se atrevan a predicar la verdad. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, la Escritura lo describe así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Este versículo encierra tres rasgos fundamentales del anticristo: blasfemia contra Dios, persecución contra los santos, y alteración moral de la ley divina. Pero lo más alarmante es que este líder no solo establecerá un sistema impío, sino que personificará la rebelión contra Dios en todos los niveles posibles: espiritual, moral, legal y sexual. Su vida será una burla abierta a los mandamientos del Altísimo. El texto dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Esto no solo implica insultos directos, sino ideologías, leyes, discursos y campañas mediáticas que niegan, retuercen o desafían los atributos de Dios: su santidad, su diseño para la familia, su autoridad sobre el tiempo y la historia.
No se limitará a gobernar. Hará guerra contra los valores del reino. Su agenda no será neutral, será antidios, anticristo y antiiglesia. Observemos también lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y 6, en relación con el anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Este texto, junto con Daniel capítulo 7 versículo 25, nos da una imagen clara del perfil espiritual del anticristo. Un hombre investido de autoridad mundial, con un discurso venenoso, una lengua blasfema y un corazón completamente rebelde contra Dios. Pero esta rebelión no será solo teológica o verbal, sino también moral y sexual. Sus palabras blasfemas irán acompañadas de una vida que encarna el desprecio absoluto al orden divino. En otras palabras, su inmoralidad no será un accidente, sino una señal de su oposición activa al Creador. Ahora bien, el texto de Daniel continúa diciendo, a los santos del Altísimo quebrantará. Esto habla de persecución física, psicológica, económica y moral. No se trata solo de mártires, sino de cristianos silenciados, intimidados, censurados y perseguidos por mantener la fe bíblica. El versículo 7 de Apocalipsis 13 también confirma que el anticristo desatará una intensa persecución contra los santos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Además, el profeta Daniel también escribe, pensará en cambiar los tiempos y la ley. El verbo pensará indica intento, propósito, planificación. Él buscará reestructurar la moral y el calendario según su sistema impío. En otras palabras, cambiará lo que es considerado pecado por virtud, y lo que era virtud lo tildará de fanatismo. Cambiará las definiciones del matrimonio, del género, del amor, del bien y del mal. Esto ya está ocurriendo en los preámbulos del sistema del anticristo, pero con él alcanzará su máxima expresión. Esta perversión del diseño divino incluirá una exaltación de la inmoralidad sexual, especialmente del pecado de homosexualidad, que será promovido como forma de libertad. Recordemos que en Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27, el apóstol Pablo define la homosexualidad no solo como pecado, sino como una expresión visible de una mente reprobada, entregada por Dios a sus pasiones vergonzosas como juicio por haber cambiado la verdad por la mentira. El anticristo será el epítome de esta rebelión. Su sexualidad no será una preferencia, sino una ideología, un estandarte, un arma para desacreditar al Dios que creó al hombre y a la mujer con propósito santo. En su sistema, lo anormal será celebrado y lo santo será perseguido. Pero la perversión del anticristo no será individual, sino sistémica y global. Él será el líder de un mundo que ya se ha entregado a doctrinas de demonios, incluyendo aquellas que normalizan el pecado sexual, especialmente el homosexualismo, presentándolo como derecho, orgullo e identidad. La agenda LGBTQ+ mundial es parte del preámbulo del espíritu del anticristo, moldeando la conciencia colectiva para que las masas acepten, e incluso adoren, a un líder que encarnará su propia rebelión moral contra el Creador. Esta realidad encaja perfectamente con lo que declara Apocalipsis capítulo 9 versículos 20 y 21, cuando, después de grandes juicios, la humanidad aún se niega a arrepentirse de su idolatría y su inmoralidad. Notemos lo que dice el texto bíblico: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Este pasaje describe la condición moral terminal del ser humano al final de los tiempos, y en medio de esta lista de pecados no abandonados, uno destaca con fuerza profética: la inmoralidad sexual. En griego, el término usado es porneia, que se refiere a toda forma de desviación sexual.
adulterio, relaciones homosexuales, lesbianismo, incesto, prostitución, pornografía, orgías y toda práctica que distorsione el diseño santo de la sexualidad. Este no es un pecado oculto ni marginal. Es un pecado celebrado, protegido y defendido por el sistema. Y lo más terrible es que el juicio no hará que el mundo se arrepienta de él. A pesar de haber presenciado la muerte masiva, el sufrimiento global y el cumplimiento exacto de las profecías, los hombres seguirán amando su pecado más que a la verdad. Esto es profundamente revelador. La inmoralidad sexual será una de las cadenas más poderosas que atarán al mundo bajo el dominio del anticristo. No se tratará simplemente de una debilidad humana, sino de una declaración de guerra contra el diseño del Creador. Será la forma en que una generación entera le diga a Dios: no aceptamos tu gobierno. Nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra verdad es la única ley. Pero lo alarmante es que esto ya se está viendo hoy, delante de nuestros ojos. La homosexualidad, exaltada como una bandera de libertad, es usada para blasfemar abiertamente contra Dios. En entrevistas públicas y plataformas mediáticas, se han dicho cosas que en otra época habrían sido impensables. Por ejemplo, el cantante británico Elton John ha expresado en diferentes ocasiones que cree que Dios es gay, y más aún, que Jesús también lo era. En una entrevista con The Guardian, declaró textualmente que Jesús fue un hombre gay compasivo y súper inteligente que entendía los problemas humanos. Estas afirmaciones no son meras opiniones, son blasfemias abiertas, dichas con orgullo, sin arrepentimiento, y celebradas por los medios. Es el espíritu del anticristo burlándose del Dios Santo, disfrazado de libertad e inclusión. Estas blasfemias no se limitan a declaraciones individuales. También se manifiestan públicamente en marchas y desfiles del orgullo gay en diferentes partes del mundo. Se han visto personas vestidas como Jesús crucificado, con maquillaje drag, carteles que dicen «Jesús tenía 2 papás» o «Dios es queer». En algunos eventos se han organizado coreografías blasfemas, imitando la Santa Cena con hombres semidesnudos o personas transgénero, burlándose del sacrificio de Cristo. Estas no son expresiones de libertad, son provocaciones directas contra el cielo, signos visibles del rechazo final a Dios. Y lo más trágico es que este mismo espíritu ya se ha infiltrado en muchas iglesias. En la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, por ejemplo, se han ordenado obispos y pastores abiertamente homosexuales, como Gene Robinson, quien fue consagrado en 2003 como el primer obispo gay declarado, causando una fractura global dentro del anglicanismo. De manera similar, la Iglesia Luterana Evangélica de América, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Presbiteriana y ramas de la Iglesia Anglicana de Canadá y Reino Unido también han comenzado a ordenar ministros homosexuales, bendecir uniones del mismo sexo y predicar una versión distorsionada del Evangelio. Ya no se proclama la cruz como instrumento de muerte al pecado, sino como símbolo de inclusividad sin transformación. No se trata de personas luchando con su identidad y buscando libertad en Cristo. Se trata de un sistema que ha dejado de llamar al pecado por su nombre y ha comenzado a glorificarlo desde el púlpito, negando la necesidad de arrepentimiento. Esto es, sin lugar a dudas, el espíritu del anticristo ya operando en el mundo. Una forma de cristiandad que niega la palabra de Dios y prepara a las masas para adorar a un líder que vivirá, predicará y legalizará todo lo que Dios aborrece. Y como lo advierte Judas capítulo 1 versículo 7, la historia se repite. Una generación semejante a Sodoma y Gomorra, entregada a la perversión sexual y destinada al juicio eterno, aunque crea estar caminando hacia la libertad y la justicia. Estimado oyente, la Iglesia hoy no puede quedarse callada. Callar ante el pecado no es misericordia, es cobardía. Callar ante la apostasía no es amor, es traición a la verdad. La inmoralidad sexual no es un simple estilo de vida, es mucho más que una decisión personal. Es un altar moderno de idolatría, donde se sacrifica la santidad por placer, donde se rinde culto a los deseos del cuerpo, donde la verdad es desechada y el pecado es coronado como rey. En ese altar, el mundo ha puesto a su nuevo Dios, el yo.
Ya no se pregunta qué dice Dios, sino qué siente el hombre. Ya no se busca obedecer al Creador, sino justificar al pecador. Y mientras las naciones celebran su libertad sexual, se atan con cadenas invisibles que los arrastran al juicio eterno. La homosexualidad, que antes se escondía, hoy se celebra. Y en medio de esta exaltación del pecado, el anticristo aparecerá como el líder perfecto de esta generación rebelde. Un hombre que, según Daniel capítulo 11, versículo 37, no hará caso del amor de las mujeres. Es decir, su propia vida reflejará la desviación sexual que el mundo ha aceptado como bandera de identidad y derecho. No será una contradicción, será la máxima coherencia. Un líder homosexual gobernando una sociedad moralmente rendida al pecado. Su inmoralidad no será escándalo, sino modelo. Su perversión no será condenada, sino imitada. Y su sistema no solo aprobará el pecado, sino que perseguirá a quienes se atrevan a llamarlo por su nombre. Pero la Iglesia no fue llamada a adaptarse. La Iglesia fue llamada a alumbrar, denunciar y resistir. Y aunque nos llamen fanáticos, intolerantes o anticuados, debemos pararnos firmes en la roca de la palabra, sin vergüenza y sin temor. Porque vendrá el día en que la luz será perseguida, y el silencio será contado como traición. Hoy es el tiempo de alzar la voz. Hoy es el tiempo de predicar con lágrimas y autoridad. Hoy es el tiempo de advertir, porque muchos están siendo arrastrados por el espíritu del anticristo sin darse cuenta. No podemos negociar con el pecado. No podemos vender el mensaje del evangelio para ser aceptados. Cristo viene, el juicio se acerca, y solo permanecerá la Iglesia que haya amado la verdad más que su propia vida. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.